En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7, allí el autor de Hebreos, que muchos quisieran pensar que es el apóstol Pablo, podría creerse, pero es un autor desconocido, donde otros también creen que puede ser Lucas. Pero bueno, al ser desconocido lo dejemos ahí y dejemos las suposiciones para otros momentos. Pero acá los que después fueron separando versículos, capítulos y todo, pusieron un título: Advertencia contra la apostasía, dice. Aquel que es un apóstata es el que niega su fe y es el que es capaz de dejar su religión. Y leamos ahí en Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 voy a leer. En la parte anterior estaba hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote. Jesucristo, aquel lugar que ocupa, donde el sumo sacerdote ocupaba antes, o ese lugar de propiciación, ese lugar que puede ser quien intercede. Y acá, viendo la iglesia, cómo se encontraba en estos años aproximados 70, antes de la destrucción del templo, se encontraba la iglesia de esta forma, o por lo menos parte de la iglesia. Y dice este versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Acá el autor está haciendo una diferencia entre aquellos cristianos que son niños espirituales, no como niños como dice Jesús, sino niños espirituales que no han crecido y que vez tras vez tiene la necesidad, aún de aquel que enseña, de llevar leche y no son capaces de aceptar o recibir lo que es el alimento espiritual. Debido a la falta de discernimiento, a la falta de la práctica de la palabra, acerca de no poder ejercitar todo lo aprendido tampoco. Imagínense una iglesia ya de aproximado 35 años, ya era una iglesia bastante adulta y allí había cristianos inmaduros. El inmaduro necesita de leche espiritual de la palabra, es decir, que vez tras vez sean enseñadas las verdades elementales. Y es como que veo al predicador allí que decía, seguimos remando en dulce de leche y no podemos avanzar. Tanto tiempo llevan aprendiendo, deberían haber crecido. Y ya muchos de ustedes ser como maestros, capaces aún de enseñar esto a los próximos, a los nuevos. Aquellos que realmente recién están comenzando en los caminos del Señor. Estamos estancados en la infancia espiritual. Carecen de conocimiento y de la experiencia. Estos cristianos judíos a los cuales también fue escrito, se encontraban practicando aún las tradiciones de los fariseos, aún las tradiciones religiosas, y no permitían que esa palabra viva del Señor pueda trabajar en sus vidas y seguir creciendo. Estaban aferrados y arraigados a todo lo que habían conocido, a esas doctrinas
establecidas y no eran capaces de crecer. No eran capaces de ver a Jesucristo como ese sumo sacerdote. En cambio, estaba también el creyente maduro, porque sí lo sabía, que este es el que requiere alimento sólido. Ese alimento sólido es esa extensión o esa firme crecimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Para llegar a esta madurez se requieren al menos 3 cosas. Tiempo, recuerdan, estuve hablando acerca del tiempo antes de la prédica. Es el tiempo que necesitamos de estar en la presencia del Señor, tiempo que necesitamos de compartir con Él, y muchas veces también es tiempo en silencio. Muchas veces no necesitamos estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. También necesitamos nuestros oídos espirituales comiencen a abrirse. Otra de las cosas que necesitamos es estudio. Ese estudio, ese crecimiento en la palabra de Dios. Crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Otra de las cosas, experiencia en el uso de la palabra. Es en poner en práctica la palabra de Dios. Tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tener la capacidad de aplicar la palabra de Dios. No que la palabra de Dios esté tan solamente en nuestras cabezas, pero no puedan llegar a ser aplicadas. Aplicada por nuestras bocas, aplicada por nuestros cuerpos, por nuestras manos, por nuestras acciones. Esto nos habla de madurez. Tanto el apóstol Pablo lo dijo en su carta, que ya lo vamos a leer allí a los Corintios. Tanto el creyente, que podríamos decir infantil, aquel que recién comienza, como el más mayorcito, el que lleva más tiempo en la iglesia, el más maduro, ambos pueden volverse carnales. Carnales en el sentido que pierden el apetito de la palabra de Dios. Y al perder el apetito en la palabra de Dios, también nuestros oídos se cierran a la enseñanza del Espíritu Santo. Y no somos sumisos a la obediencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la palabra que permanece en nosotros, la que el Espíritu Santo toma y nos lleva a nuestros corazones. Y de ella nos habla. Y de ella es la que nos dice, puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Es el que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Leíamos allí en el versículo 11 que decía el escritor que os habéis hecho tardos. Y esta frase, os habéis vuelto tardos para aprender. Tardos significa torpe, perezoso, lento. De pronto, no sé, es tan real. Nos encontramos en nuestras vidas naturales sin ninguna intención de aprender la palabra de Dios. A la hora de agarrar la Biblia, nos da una pereza. No tengo ganas de leer la Biblia. Pero celular, ese de alguno, el dedito gordo, ¿cómo gira así para arriba, no? O el otro, el índice, o algunos tienen otras habilidades, quizá usan otros dedos. Pero las páginas de internet, las redes sociales, eso sí podemos mantener, eso sí podemos aprender. La velocidad que tienen nuestros dedos, los más adultos que hacen quizá con el dedo índice, escribiendo las palabras. Aquellos que son más jóvenes ya utilizan los 2 dedos gorditos, ¿cómo escribir? ¿O no? Y allí podemos pasar tiempo.
Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, no lo busque quizás, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo debe ir en aumento. Es entendible que no podemos exigir quizás a alguien que recién entra cosas que aquellos que ya tenemos años en la iglesia debemos haber madurado. El justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Y he encontrado algo que podría servirnos quizás como espejo para reflejar si somos maduros o si somos inmaduros. La madurez espiritual se observa a través de las decisiones que nosotros tomamos y de las cosas que nosotros hacemos. Ahí es donde se ve nuestra madurez. No se ve la madurez en que si nosotros somos más altos, más bajos, nuestro pelo es más blanco o menos blanco. No es eso madurez. Esos son los años de nuestra vida que han pasado. Vamos a ver elecciones maduras versus elecciones inmaduras. Decía aquí la escritura, los maduros enseñan a los demás. Los primeros rudimentos o las cosas esenciales de la vida, somos aquellos que somos maduros, tenemos casi la obligación de enseñar a otros. Y a veces no al que está dentro de la iglesia, sino enseñarla y llevarla a aquel que no conoce nada. Somos responsables. Y seguir avanzando. Aquel que es maduro tiene la necesidad de seguir avanzando y seguir aprendiendo más. Aquel que es maduro es como, podríamos decir, un tanque de agua. Vieron que el tanque de agua cuando se desvació porque se usó para bañarse, para lavar las cosas, todo, tiene sí o sí la necesidad de ser lleno de nuevo, si no mañana no va a tener. En lugar de el inmaduro, solo necesita ser enseñado. Aún es necesario volver a enseñar las cosas esenciales. No tiene una intención de aprender, no tiene una intención de avanzar. Está muy conforme él con la leche espiritual. Tienen la necesidad de ser llevados. Mi abuelo decía, y ustedes lo habrán escuchado, cristianos carretilla. Siempre que estás llevándolo, siempre con lo mismo, siempre buscándolo del mismo barro. ¿Y hasta cuándo? Madura. El maduro desarrolla profundo entendimiento. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la intención del Señor. Esta es la intención de Dios, aún acerca de la palabra que nos ha dejado. Diciendo, toma de esa palabra porque toda tiene la capacidad de instruir, de redarguir, de corregir, para que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto y sea útil para toda buena obra. Hay un versículo en el Salmo que me llamó mucho la atención hace un tiempo atrás, quizás antes no lo había visto, pero Salmo 107, versículo 23, dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en muchas aguas, ellos han visto la obra de Dios y sus maravillas en las profundidades. Si alguna vez yo nunca pude entrar a mar adentro,
Pero si usted ha visto alguna vez un documental o algo, o aún esos buques pesqueros, esos barcos pesqueros, se van a dar cuenta, ¿por qué no ellos no pescan en la orilla? Porque en la orilla no hay lo que ellos buscan. Quizás cuando somos niñitos y vamos a la playa, ¿a dónde estamos? Ahí en la orillita del agua, y eso nos alcanza. Pero aquellos que, dice, aún hacen negocios en las muchas aguas, usted va a ver cómo se pelean las naciones por las aguas, porque allí hay riqueza. Allí en esas profundidades es inagotable la fuente de riqueza, de alimento. Así pasa en la palabra de Dios cuando nosotros nos vamos adentrando. Y yo le voy a decir algo desde ahora, para que pueda estar tranquilo. Nunca va a terminar de aprender la Biblia. Es una fuente inagotable de sabiduría, de enseñanza. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios es inagotable. Aunque usted pueda leer, podríamos decir el Salmo 23 hoy, lo va a entender de una manera, y lo lee dentro de 30 años después de haber estudiado la palabra de Dios, lo va a entender más en profundidad todavía. No se canse de estudiar la palabra de Dios. Pero al contrario, el inmaduro lucha con lo fundamental. Estar siempre luchando con la carne, con la pereza. Ay, el alimento sólido, eso es difícil de digerir. Están siempre deseosos de leche. Yo me conformo con que a mí me hablen tan solamente del arrepentimiento. Yo estoy bien. Y todos los días viene al culto y con que le hablen de arrepentimiento está bien. Pero sale y vuelve a su vida natural. El cristiano maduro hace una autoevaluación de su vida. El cristiano maduro compara su vida a la luz de las Escrituras. El objetivo al cual él tiene que llegar o desea llegar es ser igual a Cristo, que sea formada la imagen de Cristo en él. El cristiano maduro reconoce con humildad la necesidad de ser cada día llenos de Dios. No es que, ay, sí, ayer Señor ya te busqué, hoy yo no te necesito. No, hoy te necesito. Te necesito más que ayer. En lugar del cristiano inmaduro, tiene una autocrítica y una autodefensa. Encuentra todas las habilidades para defenderse de que él está bien. Y que ni siquiera ha sido culpa de él, ha sido culpa del otro. Me he cruzado con muchos hermanos, no estoy hablando de gente del mundo, hermanos cristianos, que cuando lo buscamos o lo llamamos, debido a que se han alejado un poquito, ¿saben lo que pasa? Nos predican ellos a nosotros. Y tienen una habilidad para defenderse y para defender su posición de alejamiento. No tienen la humildad de decir yo necesito de Cristo. O de pronto te lo pueden decir, ay sí, la verdad que yo necesito. Pero no quieren nada. El cristiano inmaduro es ese. El cristiano maduro busca la unidad. Sabe de la necesidad de congregarse. Sabe de la necesidad de compartir todas las actividades que se realizan en la iglesia. Sabe que tiene que estar quizás en el momento de alabanza, de la enseñanza de la palabra, en la oración y en todo lo que se hace, dado que también es a veces poco el tiempo. Pero está allí. El cristiano maduro también se fija en aquellos hermanos que quizás hoy no están y de pronto dice, che, amigo, ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? Lo va a visitar.
Pero allí también está el cristiano inmaduro, con la misma actitud. Dice, ay, este pastor que no se da cuenta que ya no viene hace 2 días tal persona o tal otra, ¿cómo no lo va a visitar? El cristiano inmaduro fomenta la desunión. Cree que ya no necesita del cuerpo de Cristo, ni del crecimiento, ni de alabar en comunión, en compañía de otros hermanos, ni de adorar, ni escuchar la palabra de Dios. Asegura que es un autodidacta. Dice, sí, yo leo la palabra de Dios en mi casa, yo canto en mi casa, yo pongo un video, yo escucho a otros pastores. Y allí está este cristiano inmaduro. Aún sabes que es un nómade. Va de iglesia en iglesia. Nunca se puede establecer, por lo tanto, nunca va a poder crecer. Esas palmeras que están allá afuera, ustedes vieron, las hemos plantado grandecitas. La cuestión es que les va a costar, les está costando y les va a costar realmente tomar fuerza. Imagínate si a un cristiano que ha pasado unos años en una iglesia de pronto va a otra, más vale, va a sentir que las canciones son feas, que la palabra es dura, que la palabra es blanda, que los hermanos son malos. ¿Cuántas cosas y diferencias va a encontrar? Más vale que la va a encontrar. Es otra familia, es el mismo Cristo, pero otra familia. Cuando usted va a otra casa, usted va a mi casa, y yo le aseguro, quizás yo pongo los cubiertos del otro lado que usted pone en su casa, o el vaso, a usted le gusta ponerlo al principio, a mí me gusta ponerlo al final. La servilleta me gusta ponerla dentro del vaso, a usted le gusta ponerla abajo del plato, no sé. Hay diferencias en cada hogar. El cristiano maduro anhela los retos espirituales. Se pone metas, tiene metas de estudio, tiene metas de crecimiento, crecimiento en el servicio, tiene una vida devocional, una vida íntima con Dios. Se propone compartir 1 hora o 2 horas con el Señor y lo hace porque sabe que eso es su crecimiento. En eso lleva a la madurez. Ahora, el cristiano inmaduro necesita de entretenimiento. Tiene la necesidad de que siempre estar entretenido con algo. Aún las iglesias lo hacen hoy en día. Necesitan de juegos, necesitan de recitales, necesitan de luces, necesitan de bailes. Y ¿saben cómo? Como un bebé. Ustedes han tenido todos un bebé quizá en sus brazos, principalmente aquellas que han sido madres. Y hay veces que se han dado cuenta que el llanto era por una gran necesidad, pero hay veces ese llanto ha sido para manejarlos muy bien, tanto a papá como a mamá. Ese llanto era porque se le había encaprichado por algo. ¿Sabes? Hay cristianos inmaduros que hacen así también con los pastores. Se encaprichan y empiezan a criticar a los pastores. Y vos tenés que hacer esto y vos lo otro. Y yo quiero esto y ¿por qué no estás conmigo? Para el cristiano inmaduro los cultos son aburridos. Las canciones son viejas. Los cultos de oración son para los mayores. El servicio en la iglesia es solamente para los jóvenes. Los estudios es para los que no saben, para los que tienen que aprender, para los que son nuevos. El cristiano maduro hace un estudio cuidadoso y observado de la palabra y en profundidad. Avanza en el conocimiento de la verdad, escudriña la palabra. Ahora, el cristiano inmaduro tiene opiniones
y sus esfuerzos son mediocres. Utiliza el tiempo que le resta para Dios. Si tengo tiempo, voy a hacer algo para Dios. Y sabes, nunca vas a tener ese tiempo. Porque el enemigo sabe muy bien cómo atraparte y atraparte y atraparte y no dejarte ningún tiempo para Dios. Eso, si no le sale un cumpleaños, tanto es el día anterior y después no se puede levantar, como en esa misma mañana, si no le viene una visita. Si es un maestro, este cristiano prepara solamente la clase. No busca de Dios, no busca de la presencia de Dios, no toma para aprender muy bien todo lo que tiene que enseñar. Ahora este cristiano quizás sea un músico. Si toca, de pronto no estudia el instrumento. Esto es inmaduro. No se perfecciona. A veces si es un alumno, no estudia el instrumento. Bueno, si es un alumno, no se queda tan solamente con lo que escuchó. Nunca va a repasar la clase. O de pronto a veces vieron que nos dan una cartilla, la cual es la que vamos a enseñar hoy. Aquel que es alumno maduro puede darle una leída. Y de pronto, ¿sabes qué? Va a tener muchas preguntas. Preguntas que van a ser respondidas a la hora de la exposición del maestro, o preguntas que van a tener que hacerse después que terminó la clase. Aquel cristiano inmaduro no se involucra en las finanzas de la iglesia, no se involucra en el crecimiento de la iglesia, no se involucra en el crecimiento edilicio, en nada que sea finanzas le interesa. Ahora, hablamos de aquel cristiano maduro nuevamente. Tiene una fe activa. Dice en Santiago 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ah, claro, la fe necesita tener obras. La fe necesita ponerse en acción. ¿Podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué es tu fe? Hemos escuchado muchas veces de la gente de afuera que con mucha certeza lo dice, van a golpearse el pecho ahí. ¡Cuánta verdad! Porque nuestra fe no se pone en acción. No se pone en acción. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras obras son para demostrar. Es más, cuando tú tienes a Cristo y esa fe está creciendo cada día, es necesario. Hay algo que te impulsa a realizar estas obras. Ahora, no podemos ser salvos solamente por obras. Sí. El cristiano inmaduro tiene una apatía. No le importa nada, tiene falta de fe. Vimos Santiago, versículo 2, versículos 19 y 20, capítulo 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien, bien. También los demonios creen y tiemblan. ¡Epa! Santiago está comparando aquí a aquel que tan solamente tiene esta fe vana. Lo compara a un demonio. Tú
dice que cree, pero ¿sabes qué? Los demonios también creen y tiemblan, pero nunca cambian. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya casi terminando. El cristiano maduro confía en Dios. Como lo dice el Salmo 18:2, Jehová, mi roca y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta es confianza en Dios. Pase lo que pase, sigo confiando en ti. En lugar del cristiano inmaduro está rodeado de temor. Temor de lo presente y temor de lo porvenir. El cristiano maduro experimenta sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios. Escuche, Salmo 139, versículo 1 al 4, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquel que permite que Dios sea quien maneja sus sentimientos y su vida. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Mi corazón está abierto a ti, Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. En lugar del cristiano inmaduro, experimenta los sentimientos o las cosas que le pasan a la luz de sus sentimientos. Lo que yo siento o lo que yo creo. No compara su vida a la luz de las Escrituras, sino que compara su vida a la luz de las enseñanzas del mundo. Quizás compara su vida a la luz de lo que los filósofos pueden decir. Y permitimos que nuestros sentimientos dominen nuestras vidas. Lo que yo siento. Y de pronto nos movemos de esta manera. No siento ir a la iglesia. Y a veces nos hacemos tan espirituales como que, ay, hoy no siento. Hoy me voy a quedar a orar en la cama. Hoy siento que el Señor me abraza con sus sábanas de amor. No siento ir a la iglesia. ¿Siento calor o siento frío? A veces miro a los muchachos que les gusta el fútbol y estos días que hacía, no sé, 40 grados, 41, 42, pero ellos se juntaban a las 3 de la tarde a jugar a la pelota. Y pregúntale a algunos si sentía calor. Tenían una esperanza. Esa esperanza era ganar el partido, o no importa perderlo, pero sabiendo que lo esperaba una morocha bien fresquita. ¿O no? Lo siento, algo por aquí, por la garganta, lo sentía. ¿Verdad? No me gusta esa canción. No me gusta el que canta. Y de pronto, ¿sabe qué? En medio del culto, plum, ahí me senté. No me gusta esa canción a mí. Menos el que canta. La canta mal. Ahí no hay amor. Todos los pasamos por los sentimientos. ¿Sabe qué? Venimos a alabar a Dios, a adorar a Dios. Yo puedo reconocer algo, que muchas veces no conocemos la canción, porque es relativamente nueva. Para eso utilizamos las palabras, las letras que nos ayudan, nos guían un poquito más. Pasando un tiempo la vamos a aprender. Esa canción se va a hacer una oración. Decía el apóstol Pablo a los Corintios:
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Ya el apóstol Pablo aquí dice, hablando a los corintios, decía, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces todavía, porque aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, somos carnales, somos como niños. Cuando entre nosotros hay celos, hay diferencia entre un pastor y otro pastor, entre un cantante y otro cantante, entre uno que dirige y otro que dirige. Hay diferencia entre los hermanos, somos inmaduros. Y Pablo los llama carnales. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolo, no sois carnales. ¿Cuánto debemos crecer, no? Madurar y dejar estas diferencias viles, humanas, y enfocarnos en el Salvador. Crecer en la palabra. Los cristianos adultos debemos aprender lo que es el discernimiento. Esto es ser capaces de poder reconocer cuando hay una tentación y no caer en ella. El cristiano maduro puede reconocer. El cristiano maduro puede reconocer entre lo correcto y lo incorrecto de la palabra de Dios, de la Escritura. Tantas cosas escuchamos y a veces desde los púlpitos que están erradas de la palabra de Dios. Para no ser engañados debemos conocer la palabra de Dios, y esto es un cristiano maduro. Habla Jesucristo a lo largo de la Escritura, permite que sea la palabra enseñada con figuras. Acá está utilizando la leche y está utilizando el alimento sólido. Pongamos que es carne. Ambos proceden del mismo lugar. Debemos reconocer que la leche sí es importante para la vida de todas las personas, para la dieta de cualquier persona. Es más, quizás cuando somos adultos, vamos a un nutricionista y nos dice que es necesario la leche, porque eso va a dar fortaleza a nuestros huesos. Como un alimento aún principal cada día de nuestras vidas, poder reconocer, arrepentirnos y saber quién es nuestro Salvador. Aún esos primeros rudimentos, esos primeros pasos, reforzarlos cada día. Pero durante el día necesitamos ese alimento sólido para crecer y para permanecer fuertes. En una ocasión estábamos, no sé, era como un cumpleaños, algo así. Los chicos estaban jugando y había un niñito aproximado de 5 años. La cuestión que al cabo del ratito aparentemente le dio sed o hambre, no sé cuál de los dos, y fue a la mamá. La mamá sacó su pecho y le dio a tomar ahí, delante de todos, tanto padres como niños. Y el chiquito parado, así ya grandecito, tomando la teta de la madre. Así somos a veces como cristianos. Obvio, ante los niños ni vergüenza parece que le dio al muchachito, y a la madre tampoco. Era necesario que madure. Si ya tienes edad, quizá le convidas un vaso con agua, y si tenía hambre, posiblemente haya un sanguchito allí en la fiesta. Imagina si yo lo invito a cenar a usted a mi casa, o usted me invita a mí, y yo tan solamente a la hora de la cena uno siempre va esperando un asadito,
una buena milanesa napolitana, un matambrito tiernizado, unas empanadas, unas pizzas, lo que tengamos, ¿viste? Pero yo le doy un vaso de leche. Y usted me va a mirar así como diciendo, ¿y? Esto nomás, aunque sea una Oreo para ponerle ahí adentro, pancito, algo para mojar, algo que sustente. Necesitamos alimento sólido. O le hago otra propuesta. Usted va a venir a la iglesia solamente los domingos y yo le voy a preparar la mejor comida, el mejor manjar. Es más, el que le guste a usted. Podríamos tener una carta y usted me dice, yo quiero tal cosa, le preparamos tal cosa. Es más, lo más sustentable, porque quizá hay algunos que saben de alguna dieta y dicen, esto va a ser lo más nutritivo para mí, yo quiero esto. Bueno, pero le doy solamente a comer los días domingos. Come este domingo, no come durante toda la semana, come el próximo domingo, no come durante toda la semana y verá cómo quizás al cabo de un mes o mes y medio o 2 meses usted estará comiendo con una sonda porque va a morir. Así es nuestro espíritu. Necesitamos ese alimento sólido que es la palabra de Dios. Estaba pensando acerca de aquel alimento que recibió la multitud cuando Jesús estaba, que le dio de comer a los 5,000 hombres. Le dio ese alimento, salieron todos saciados y aún sobró. Pero Jesús, dice en San Juan 6:25, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Saciaste tu carne. Señor, danos siempre este pan, le decía, versículo 34. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 60. Al oír estas cosas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra. Esto es alimento sólido. Esto no es como venir y comer y que Jesús nos dé el pan y el pescado. No, esto es algo más profundo. Dura es esta palabra y se volvieron, no es lo que yo quiero. Y Jesús allí, como siempre lo hace, Él no busca la cantidad, sino que busca la calidad. Busca a aquellos que realmente lo aman, aquellos que realmente quieren, aquellos que realmente se humillan. Se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Si tú tienes el alimento que necesitamos para crecer. Mira, estos discípulos que estuvieron con Jesús, Jesús los había sacado del medio del mar, de sus trabajos, de sus cosas. Y le dijo, vengan, en 3 años hizo de ellos los hombres más poderosos en la palabra de Dios, firmes, porque habían decidido seguir a Cristo con todo su corazón. Y permitieron que esa palabra transforme sus vidas. Dejaron todas las cosas que eran leche, que eran casi nada, que eran sin importancia, y crecieron. Muchas veces estamos en nuestras reuniones y para ir quizás poniéndolo un poquito a tono, al principio es como que no entendemos nada. Me pasó a mí. Cantaba las canciones y yo le cambiaba hasta la letra. No sé si usted le cambió la letra a alguna canción. Y después al cabo de los tiempos iba aprendiendo. Y también más vale, aprendemos qué significa cada palabra. Aprendemos las letras y llegamos a hacer esa canción.
como nuestra oración, como nuestra alabanza. La Biblia habla de cántico nuevo. Y tomándose de esto, muchos saben lo que hacen. Todas las veces están aprendiendo una canción nueva. No, la Biblia habla de cántico nuevo. ¿Sabe cuándo es cántico nuevo? Cántico nuevo es esa canción que puede tener tantos años y hoy la canto y digo, pero si esta canción sale de mi corazón. Es esta la canción que el Espíritu Santo me ha dado y es nueva. Por ejemplo, estaba trabajando el otro día y me acordaba de un cántico nuevo y empecé a cantar. Llena hoy mi corazón. ¿Sabe? ¿Cuántos años tendrá ese corito? No sé. Pero para mí era fresco. Era una oración, era una necesidad. Era lo quiero ya. Yo lo necesito, ser lleno del Espíritu hoy. Muchas veces cantamos el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo. Ay, todos los domingos la cantan, qué aburridos que son. 3000 años aproximado tiene ese himno. 3000 años. Y sabe, son las palabras vivas. Es la palabra de Dios transformada en espíritu que cambia. Y cuando nosotros la podemos entender es nuestra oración. Y decimos, sí, bendigo a Jehová en todo tiempo, a pesar de todas las circunstancias de lo que me pasa. Bendeciré a Jehová. Y es nueva. Nueva. Y cuando rechazamos aún estas canciones, decimos son viejas, son despreciables. Rechazamos la palabra de Dios. Ojo. Decía el título, apostasía, contra la apostasía. Estamos dejando nuestra fe, estamos permitiendo que no sé qué maneje nuestras vidas. También el cántico nuevo puede ser una canción que nazca de como una oración de nuestra boca. También eso es un cántico nuevo. Pero los inmaduros, allí busca que todos sus sentidos corporales se pongan a flor de piel. Que sean movidos a través de la música. No lo siento nada. ¿Usted ha escuchado música del mundo? Sí lo ha hecho. Yo también. Y hay música que realmente es como que se te eriza la piel y que empieza a moverse algo dentro de nosotros, ¿verdad? La música hace esto. ¿Qué vamos a buscar que la música haga así en nosotros? ¿En nuestros cuerpos? ¿O queremos que sea nuestro espíritu transformado? ¿Sabe? El inmaduro alaba y adora a la criatura antes que al Creador. ¡Wow! Johnny es un maestro cantando. ¿No te imaginas lo que toca Eliseo? Y así cuando termina cada canción le aplaudimos. Le salió espectacular. O aplaudimos porque damos gloria a Él. Vamos aprendiendo. ¿Sabes? Hemos tenido en la iglesia gente tan espiritual que medía la espiritualidad de las alabanzas, pero sus vidas no son ningún ejemplo, son un desastre en su familia y en sus bocas no hay alabanza a Dios.
Sus bocas no se movían para alabar a Dios de ninguna forma. Sus brazos no expresaban una necesidad, una humillación. Sus ojos decían: yo estoy aquí para observar todo, no para cerrar mis ojos y conectarme con mi Señor. ¿Saben? Yo he tenido la bendición también de tener uno que me medía las prédicas. Ponía puntuación, tenía un sistema de poner puntuación, no sé cómo lo hacía. Y terminaba la prédica, me decía: pastor, hoy tiene un 8,5, un 9, hoy tiene un 10. Cosa que a mí no me sirve. Pero la vida de él no era cambiada. La vida de él iba de mal en peor en todas sus cosas. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Maduro es quien puede alentar a otro. Un maduro es quien puede abrazar a otro, orar por otro, servir a Dios con amor, con todo su ser, con el tiempo que tiene y con el tiempo que no tiene. Con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, y aún hacerlo con excelencia. Esto es un cristiano maduro. Hablando de la oración, el Padre Nuestro lo hemos aprendido desde nuestra niñez, porque nuestras escuelas lo repetían, ¿verdad? Yo lo aprendí en la escuela, creo. Y sabe, pero allí la repetía y para mí no tenía sentido. No lo entendía. Pasando el tiempo entendí que el Padre Nuestro es una guía perfecta de cómo debemos orar a Dios y cómo debemos hacerla en todo tiempo. Último versículo que les leo. Recuerde, como les dije, que Dios busca la calidad antes que la cantidad. Y decía en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Madure. Es ser sembrado en esa palabra, es ser arraigado, es crecer en la palabra, es tomar el tiempo y darle el tiempo a Dios que trabaje en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, solamente podemos buscarte a ti y seguir creciendo en ti, porque aún tú nos atraes a ti. Yo te ruego, Señor, que pongas un hambre de alimento sólido en nuestras vidas. Un hambre de tu palabra, un hambre de conocerte más, un hambre de ser guiados y sembrados con esa semilla valiosa, con esa semilla de vida eterna. Y que el Espíritu Santo sea nuestros guías, que el Espíritu Santo hable en nuestros oídos, que tanto nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra oración demuestren esa madurez a ti. Que de esta manera podamos servirte con todo lo que somos, amarte con todo nuestro corazón y aún también poder amar a otros. Señor, ruego que esta palabra tenga cabida en cada corazón. Ruego, Señor Jesús, que tú seas trabajando en nuestras vidas. Y ayúdanos a madurar. Ayúdanos. Necesitamos de ti. No queremos ser inmaduros. Queremos crecer de tal manera que demos frutos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Te alabo, Señor, en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.